Buenas noches a todos. Por fin hemos llegado al momento en la historia donde será escrito el primer libro del Nuevo Testamento. Y me refiero a Gálatas. No es Mateo ni alguno de los otros evangelios. Tampoco es la epístola a los romanos. Es Gálatas. Y ahora veremos por qué. Quizás has pensado qué sentido ha tenido saber tanto sobre Roma e Israel en estas reuniones. ¿Y qué valor tiene ver todos esos eventos en relación con la iglesia del primer siglo? O todavía más aún, ¿qué importa eso para ser iglesia hoy en día? ¿Sabes por qué te cuesta tanto entender las escrituras? Porque lo que lees no tiene un orden cronológico, y eso te impide conocer toda la verdad acerca del Nuevo Testamento. Este simple detalle es lo que hace que nuestro concepto de la iglesia esté tan desalineado con la experiencia bíblica neotestamentaria. Es debido a esto que no entendemos el porqué de las cosas que deberíamos hacer en la iglesia y terminamos invirtiendo tiempo y esfuerzo en cosas diferentes al plan eterno de Dios. ¿Te has preguntado, honestamente, por qué nos sentamos cada fin de semana en una banca o silla de iglesia para escuchar un mensaje preparado cuidadosamente por alguien a quien generalmente llamamos pastor? ¿Por qué la iglesia acaba siendo 95% reunión y 5% experiencia significativa de crecimiento espiritual? ¿Qué sabemos de Dios realmente? ¿Reconocemos al Espíritu Santo o simplemente decimos que algo pasó y que fue obra del Espíritu Santo simplemente porque no encontramos una mejor explicación? ¿Es correcto creer que la obra del Espíritu Santo en nosotros se circunscribe a que cuando leemos las Escrituras, Él nos habla a nuestros corazones por lo que leemos y así aprendemos a vivir mejor nuestra vida? Si esto es así, ¿por qué la Biblia no es fácil de entender para tantos cristianos? Tratamos de hacer que la historia nos hable por sí sola y nos diga cosas diferentes cada vez que vemos un versículo. ¿Diferentes significados usando el mismo versículo? ¿Es esto una práctica correcta? ¿Estamos listos para atrevernos a descifrar el mensaje que Jesucristo anhela que podamos ver en las Escrituras y dejar de creer esas interpretaciones privadas que terminamos creyendo vienen de su palabra? Para contestar todo esto, vamos a nuestro estudio revolucionario de la Biblia. Hoy empezaremos en el año 48 de la era cristiana. Sinceramente, espero que al final de esta clase todos llegaremos a comprender que lo que pasó en la Galacia cambió por completo el rumbo de la iglesia y el de nuestras vidas como cristianos no judíos o gentiles, como nos llama el Nuevo Testamento. Este mensaje es para aquellos que queremos entender cuál era el método con el cual la iglesia comenzó y llegar a nuestro punto individual de quiebre, donde deberemos decidir nuestro cristianismo siglo XXI de forma seria. ¿Seguiremos como estamos o caminaremos la ruta que los primeros cristianos anduvieron? La vida del Espíritu. Los primeros eventos que veremos pasaron desapercibidos para Roma y para Israel. Sin embargo, estos cambiaron los valores y costumbres de las sociedades del futuro, de nuestro presente. El cambio fue tan grande que hoy todo lo que logró el Evangelio en el primer siglo no lo reconocemos como algo religioso o espiritual, sino como simple moral básica. El mundo antiguo cambió gracias a ellos, pero para nosotros que nacimos en este nuevo mundo y por estar tan acostumbrados a verlo como algo normal, se nos pasa desapercibido que todo se debe a Cristo y a la iglesia. En Israel se comentaba en las calles de toda Judea acerca de un tal Judas el Galileo, quien se consideraba Mesías, el Mesías prometido por Dios, unos años antes de aparecer Jesús de Nazaret. Judas fue arrestado y llevado a juicio junto con algunos de sus seguidores, y todos fueron crucificados. ¿Pablo se dio cuenta de estos acontecimientos en Roma e Israel? Creemos que sí.
pues las sinagogas judías funcionaban como centros de información y noticias. Todo se sabía en esos círculos religiosos. El 48 fue quizá el año más incómodo para los israelitas desde que los romanos les conquistaron. Los encuentros armados contra los romanos han comenzado a darse más a menudo. Agripa II pronto estará en escena. Por ahora, él ya tiene el control sobre un pequeño territorio de Judea. Por ahora. Sucedió que durante una de las fiestas solemnes de Israel, un soldado romano que estaba apostado en una de las torres que veían hacia el templo de Jerusalén, le hizo una mala seña a unos judíos que celebraban la fiesta solemne. Los judíos que conocieron del asunto se indignaron por esta actitud del soldado romano y demandaron que el soldado fuera castigado por Roma. Este asunto duró algunos años en resolverse. Fadus, el gobernador romano que quedó como gobernador de Galilea, en lugar de Herodes Agripa, ya no lo es más. En su lugar ahora gobierna otro romano, Cumanus. La resistencia judía que se estaba gestando hizo que Cumanus trajera más soldados a Judea, lo que resultó en confrontamientos más violentos entre judíos y romanos. Cumanus controló los disturbios con la clásica violencia romana. Los atrevimientos romanos se daban más a menudo. En otra ocasión, un soldado tomó un ejemplar de la Torá, la rompió y luego la quemó. Esto representaba para muchos judíos la última blasfemia posible de Roma. Sin embargo, la verdadera rebelión contra Roma llegará 8 años más tarde. Josefo, el historiador judío, escribió sobre estos años. Estos fueron los últimos años de la resistencia pacífica en contra de Roma. De aquí en adelante habrían pequeñas revueltas en contra de la ocupación romana. Fue por estos eventos de insurrección que los judíos acostumbraban repetirse una y otra vez la historia de los macabeos. Los macabeos habían luchado contra Siria unos 30 años antes de la llegada de Cristo. Liberaron a Israel de Siria. En estos días fue que nació el refrán de la esperanza. Si nos revolvemos contra Roma, aparecerá el Mesías que acabará con Roma. Cumanus ordenó que el soldado del comienzo de la historia fuera decapitado. En medio de toda esta situación crítica en Israel, encontramos que nuestros 2 misioneros itinerantes, Pablo y Bernabé, ya tienen planes de regresar a Antioquía, la iglesia que les había enviado como misioneros. Pero algo terrible sucedió dentro del imperio en Roma. Mesalina, la esposa de Claudio, que además era su prima, es ejecutada por el emperador mismo al sospechar que ésta le había sido infiel. Pablo observó esto y lo consideró el acto más vil cometido por el emperador. Pablo consideró el término acuñado por los judíos para Claudio, el antimesías. Al igual que los otros emperadores antes que él, todos ellos eran hombres sin ley, especialmente Claudio. Pablo se daba cuenta de que estos hombres se mantenían allí a perpetuidad, engañando y manipulando las conciencias de todos los romanos. Conocía que Claudio era un malvado y un depravado, un hombre que vivía en completo pecado y fuera de la ley. Imagínense, el emperador ha ejecutado públicamente a su propia esposa, sin un juicio previo, sin necesidad de pruebas, en un completo desenfreno de sus emociones, ausente de la ley y el castigo por sus actos. Pablo ha sido testigo de todos los actos de bajeza, de tortura personal, de depravación pública y completa locura del emperador Claudio. Para Pablo, los actos registrados en Roma en los años 49, 50 y 51 sellarán para siempre esta imagen de que el emperador es un hombre sin ley. Cómo la iglesia creció en medio de esta perversión y corrupción por parte de Roma y de Israel. Recordar todos los increíbles hechos que conocemos de la iglesia en el 47 y tratar de olvidar las barbaridades hechas en Roma e Israel durante el mismo año.
Hechos de los Apóstoles, capítulos 14 y 15, son nuestros testigos del año 49, narrado por Lucas. Todavía sucederían más actos horrorosos en este año 48. Pero volvamos a este viaje maravilloso de los misioneros itinerantes. Han pasado 2 años del día cuando Pablo y Bernabé iniciaron su primer viaje misionero. Es la primavera del 49, cuando embarcaron en Panfilia, camino de regreso a Antioquía de Siria. Pero al tomar este viaje, regresarían a las iglesias levantadas una vez más. Esta vez, Pablo y Bernabé solo permanecerían 2 a 4 semanas en cada lugar, completando todas las visitas en 4 meses o menos. Se quedó en Listra cerca de un mes en enero del 49, un mes en Iconio, febrero del 49, un mes en Pisidia, marzo del 49, y de allí a Perge en Panfilia en el mes de abril del 49. La iglesia de Antioquía de Pisidia tenía solo 17 meses de existir, y Pablo no ha regresado ahí en 14 meses. La iglesia en Iconio tenía 13 meses y era vuelta a visitar 8 meses después de ser fundada. La iglesia en Listra tenía 8 meses de existir. Pablo y Bernabé serían vistos de nuevo después de 4 meses de haberla fundado. La iglesia tenía 4 meses de vida y Pablo la ha dejado sola. ¿Puede sobrevivir una iglesia que ha sido dejada sola después de 14 meses? ¿Cómo puede aprender a defenderse contra los ataques que podrían venir sobre ella? Al llegar el año 50, conoceremos la respuesta a ambas preguntas. ¿Cómo eran estas iglesias gentiles? ¿Te imaginas que en estas reuniones hay bancas como las que usamos nosotros en nuestros amplios edificios? ¿Te imaginas un púlpito, un sermón de domingo, escuelas bíblicas, pastores ordenados? Si no tenían estas cosas, ni muchas otras que hacen nuestras iglesias, ¿qué las hacía iglesias? Cuando vemos el panorama completo del primer siglo, nuestras prácticas comunes de iglesia no están presentes. Raro, ¿no? ¿Y qué de nuestras costumbres? Tampoco. Bernabé y Pablo llegaron a casa en mayo del 49, justo antes de que Antioquía experimentara la crisis más grande que pudieran imaginar, una crisis más destructiva que todas las cosas horrendas que sucedían a su derredor, una crisis que venía de miembros de la iglesia misma. No olvides que estamos registrando la historia de la fundación de iglesias del primer siglo, tal y como Pablo las fundó. ¿Dónde están los hermanos hoy que se atreverán a repetirlo aquí y ahora? Este patrón es el mismo de Jesucristo. ¿Dónde están los que se aventurarán, los osados, los pioneros, que nos traerán de vuelta al evangelio primitivo? Pablo y Bernabé han regresado después de 2 años. El reporte que dieron a la iglesia de Antioquía es electrizante. En esa reunión, para reportar a la iglesia, hay 2 jóvenes que un poco más adelante también serán protagonistas de esta historia de la iglesia del primer siglo. Uno de ellos es un médico que también es historiador, de nombre Lucas. El otro es un joven de nombre Tito, que será, más adelante, discípulo de Pablo. Al bajar la emoción por escuchar el reporte, Pablo y Bernabé regresaron a ser solamente hermanos en aquella congregación. Este reporte ha llegado a oídos de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Por ello, Pedro decide visitar esta maravillosa iglesia llamada Antioquía. El apóstol Pedro es recibido con alegría y con mucho respeto. Bernabé entonces ofrece su reporte a Pedro
acerca de lo que ha acontecido en Antioquía. Sin embargo, al mismo tiempo de arribar Pedro, han llegado a Antioquía algunos cristianos que antes fueron fariseos. Vienen de Jerusalén portando una carta de Jacobo, el hermano del Señor. Pero estos no parecen estar tan impresionados con los resultados reportados del primer viaje de Bernabé y Pablo, y quieren que solo se les responda si esos impíos gentiles ya han sido circuncidados. ¿Por qué toda esta actitud? ¿Por qué la ley era para ellos tan importante como el mensaje de Jesús? Mientras tanto, en Israel se despertaba una tendencia peligrosa: descubrir que habían judíos muy cercanos con los romanos que los oprimían, tanto que olvidaban la ley de Moisés o la tergiversaban para su propio beneficio. ¿Será Pablo alguien así? ¿Qué gana Pablo con un mensaje sin forzar el cumplimiento de la ley? Los cristianos judaizantes, como se les llamaba, están ahora en Antioquía y han llegado al mismo tiempo que Pedro. Ellos son legalistas, tradicionalistas y conformistas a la ley y los profetas. Son esclavos de su propia religiosidad y están tratando de ver cómo entrelazar el mensaje de Cristo con una actitud legalista a los mandamientos de la ley. Ellos quieren que estos nuevos gentiles convertidos a Cristo sean también obedientes a la ley de Moisés. Si han de llamarse cristianos, decían ellos, deben cumplir la ley de Moisés y circuncidarse. A ellos no les asombró en lo más mínimo lo que vieron en Antioquía. Ver gentiles notoriamente enamorados con Jesús no era suficiente. ¿Qué tiene de maravilloso esto? Les parecía increíble que este fenómeno irresponsable, no autorizado de predicar a los gentiles, se hubiera esparcido ya a 4 iglesias más. Esto debía parar. Estos eran hombres comprometidos con la ley de Moisés, de la misma manera en que Pablo estaba comprometido con el mensaje de Jesucristo. Eran fariseos convertidos a un evangelio que aún no lograban entender totalmente, pues ellos eran esclavos de su antigua manera religiosa de conocer a Dios. Estos hermanos de Jerusalén quieren saber si Pablo ha traicionado la ley de Moisés con su evangelio falso. Su religiosidad les ha traído a Antioquía para revisar también si Pedro está con ellos o con los gentiles, pues tampoco les ha parecido que éste entrara en casa de gentiles cuando fue sorprendido en una visión en Jope. En este evento, recuerdan, Cornelio vino al conocimiento de Cristo para sorpresa de Pedro. Pero para los gentiles de Antioquía, aquella era una visita especial. Les veían como personajes de la iglesia allá en Jerusalén. No podían esperar para conocer a estos judíos cristianos maravillosos, según ellos. Muchos de estos hombres se constituirían en enemigos de Pablo de aquí en adelante. La crisis de la que estamos hablando está por estallar. Tratemos de ver cómo esto afecta la evangelización en nuestro tiempo. Desde que los judíos fueron cautivos de Babilonia, los judíos han tenido la esperanza de que Dios enviará un Mesías libertador como Moisés, un guerrero que los rescate de la mano de sus enemigos, incluyendo a Roma. Los romanos también tenían su propio refrán: comiencen una revuelta y serán destripados. Si alguna nación se rebelara contra Roma, las legiones invadirían y gobernarían con mano fuerte. Las naciones conquistadas debían aprender a vivir en paz con Roma, pagar sus impuestos y seguir viviendo en paz. Eso se conocía como la paz romana. La revuelta era vista como el pecado último y Claudio decidió una nueva forma de acabar con ella. Unos 20,000 judíos viven en Roma. Ellos sufrirán la nueva estrategia de Claudio.
Ellos también se aferraban a la idea de que algún día Dios les quitaría de encima la opresión romana. Claudio actuó rápidamente, reactivando una antigua ley que prohibía que judíos vivieran en Roma. Poco más tarde, todos estos 20,000 judíos fueron exilados de Roma. Cuando el mundo judío escuchó de este nuevo acto del emperador Claudio, a quien llamaban el antimesías, se horrorizaron nuevamente. Apenas ha pasado un año de que Claudio ejecutó a su propia esposa Mesalina, y ahora, en el 49, ha expulsado a los judíos de Roma. Y para colmar el vaso, se ha vuelto a casar con Agripina, la hermana de Calígula, a quien ha traído del exilio y que también es familiar de él. Su casamiento es un acto de incesto, cosa que en Roma no significaba nada. Pero para la mentalidad judía, este acto ratificaba que el emperador era la personificación del pecado, un hombre sin ley, y todo lo opuesto a lo que tuviera que ver con el Mesías prometido de Israel. El odio que se desarrollaba en los judíos ya no conocía límites. Mientras tanto, entre los romanos del pueblo se acrecentaba el descontento de tener que lidiar con estos judíos extraños. Pablo debe haber pensado lo mismo que el resto de los judíos cuando escuchó de las barbaridades de Claudio, porque en estos días dos cosas ocupaban la mente del apóstol, que ya pensaba en terminar su ministerio a los gentiles: levantar una congregación en medio de Roma, cosa que ahora se veía difícil porque Claudio declaraba non gratos a todos los judíos en la ciudad. Y segundo, levantar obreros itinerantes para continuar la obra una vez que él ya no estuviera presente en el cuerpo. ¿Quién empezaría en Roma la iglesia si ya no pueden haber judíos en Roma desde el 49? Si alguna vez existió un pequeño de judíos cristianos en Roma, estos ya no estaban allí. La iglesia que Pablo tiene como plan es una iglesia gentil. ¿Cómo hacerlo sin la ayuda de los cristianos judíos que habitaran en Roma? ¿Cómo podría Pablo visitar esta iglesia o siquiera comenzarla si él mismo era judío? Entramos al año 50, que será tan lleno de eventos como los 3 años anteriores. Pablo será víctima de una golpiza casi de muerte en la ciudad de Filipos. Será echado de 3 congregaciones y aparecerán 2 piezas literarias más del Nuevo Testamento antes de terminar el año. Los cristianos judaizantes están infelices al visitar la iglesia de Antioquía. Traten de imaginárselo. Ellos son judíos. Solo han visto iglesias cristianas de corte judío. Las costumbres judías son parte de mucho de lo que ellos hacen, o por lo menos esperan ver. Hechos capítulo 15 nos cuenta de su llegada a Antioquía. Pero para entender todo el contexto, debemos entrelazar los relatos de Hechos 15 con los primeros 2 capítulos de Gálatas. ¿Recuerdan que Pedro está en Antioquía para celebrar lo que Dios está haciendo, según el reporte dado por Pablo y Bernabé? Cuando estos cristianos judaizantes arribaron a la ciudad, se descubre la historia completa de aquella visita, comparando los primeros versículos de Hechos 15 con Gálatas 1 y 2. Esto fue lo que escribió Lucas. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos,
Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y esto es lo que Pablo escribió en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Lucas escribió 13 años después de la carta a los Gálatas. Recuerden, cuando leemos Gálatas capítulos 1 y 2, debemos recordar que Lucas leyó este documento y 13 años después, él escribió sobre la otra parte del evento que no se incluye en Gálatas. La historia completa es tan importante para nuestro caminar que trataremos de ir a los dos documentos intercalando sus relatos. Pedro es recibido con gozo en Antioquía. Era la primera vez que venía uno de los discípulos de Jesús a la ciudad. Imaginémonos cuántas personas recibieron milagros de parte del apóstol Pedro. En su experiencia de Antioquía, en medio de los gentiles, Pedro comió, tocó y participó de la comunión con gentiles, y seguramente se comportó de formas bien gentilísticas. Pero entonces llegaron los legalistas judíos que no estaban felices con nada de esto. Ellos se horrorizaban de la idea de ver judíos y gentiles comiendo juntos a la mesa alimentos prohibidos. La sola idea de siquiera tocar a un gentil era increíblemente difícil de aceptar para todos ellos. Antioquía experimentaba una comunión perfecta entre ambos grupos, en lo que al momento de la crisis parecía ser la reunión de despedida para Pedro en su retorno a Jerusalén. Pedro entró al cuarto y tras él los legalistas, quienes ya habían comenzado a confundir a los gentiles, diciéndoles que era necesario circuncidarse. El lugar estaba lleno de tensión. Los visitantes se sentaron juntos pero aislados del resto de gentiles incircuncisos. Ellos comían solo aquello permitido por su religión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Pedro vaciló y luego se sentó con los legalistas. Él vaciló y entonces entró al recinto Pablo. Esto es en el año 50. Esto es lo que yo veo sucediendo. Pablo está sentado cerca de Pedro y en voz alta comienza a reprochar a Pedro su actitud. Este evento es uno para repetirse por años. Un apóstol ha reprendido al jefe de los apóstoles de Jesucristo y no estaba arrepentido de hacerlo. Pablo comenzó su explosiva reacción. Mientras hablaba, se acercaba más a Pedro y le dijo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Los visitantes estaban mortificados y de igual manera los antioquianos estaban sorprendidos. Pedro ha sido reprendido en público. Es casi imposible no pensar que el banquete se acabó ahí mismo. ¿Qué cruzaba la mente de Pedro? Nunca lo sabremos. Pero este asunto estaba todo menos resuelto. Sin embargo, los legalistas hicieron algo inesperado en Antioquía. En lugar de regresarse a Jerusalén, decidieron algunos de ellos quedarse para echar una mirada a esas iglesias gentiles de Pablo. Pablo no se dio cuenta de esto en esos días, y tampoco Pedro. ¿Qué efecto tendría la presencia de estas personas en las iglesias recién iniciadas de Pablo? Tomando en cuenta que no tienen liderazgo y que están solas. La iglesia de Antioquía tenía un dilema por resolver y decidieron viajar a Jerusalén para resolverlo de una vez por todas. Alguien tuvo una revelación sobre el asunto. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Dime, ¿puedes reconocer la dirección del Espíritu Santo? Mientras tanto, los legalistas que fueron testigos de la reprensión pública de Pedro por parte de Pablo, continuaban su viaje hacia la Galacia. Pablo, Bernabé y Tito ya iban camino a Jerusalén para confrontar a Pedro sobre el asunto de la circuncisión para salvación. ¿Por qué fue Tito con ellos? Tampoco lo sabemos. Estos legalistas están por llegar a la Galacia. ¿Cuál es su propósito? Convertir a estos nuevos cristianos de la Galacia a la circuncisión y destruir la reputación del malcriado de Pablo. Sería un viaje extenso que les daría tiempo para estudiar bien todos sus discursos. Ellos hicieron lista de los cargos en contra de Pablo. Sabían que serían recibidos con cariño y con mucho calor de los hermanos. Ellos portaban una carta de Jacobo, el hermano del Señor, lo que les garantizaba una bienvenida especial a estas 4 congregaciones jóvenes. Tengan en cuenta que si bien Pablo no conocía de sus planes, ellos tampoco sabían que al mismo tiempo Pablo iba camino a Jerusalén. Tampoco sabían que Pablo ya había visitado en 2 ocasiones Jerusalén previamente a este viaje. Él no era conocido de las congregaciones, pero había hablado cara a cara con Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. Al llegar los fariseos convertidos a Cristo a la ciudad de Derbe, ellos afirmaron que Pablo no solo buscaba agradar a los hombres, sino que también era un cobarde. ¿Cuáles fueron las bases para esta acusación? Que Pablo no mencionó a los gentiles nada acerca del cuchillo, la circuncisión. Pablo no se había presentado a las autoridades en Jerusalén. Él era un renegado y autoproclamado apóstol.
Pablo era perseguidor de la iglesia en el año 37 y de esto nunca se había arrepentido. Pablo no tenía la bendición de la iglesia de Jerusalén. Pablo no era una persona educada y por ello el suyo era un evangelio falso. Es como si hubieran dicho: ustedes han sido engañados por Pablo, porque ustedes no son salvos. Ustedes deben pasar por el cuchillo, pero ya. Además, para horror de los hermanos de la Galacia, se les informó que su apóstol había reprendido públicamente a Pedro. Los cristianos de Gálatas estaban destruidos. Gayo, discípulo futuro de Pablo, estaba presente cuando ellos llegaron. No es necesario imaginar mucho el resultado de la llegada de estos hombres en Derbe. Gayo fue testigo de cómo ellos destruían a pedazos la reputación de Pablo. No sería exagerado pensar que hubo muchas lágrimas ese día. Los judaizantes vinieron también a Listra, pero aquí un joven de 20 años se presentó a la defensa de su apóstol. Su madre Eunice y su abuela Luisa le habían enseñado de la gracia, y es claro que Timoteo conocía bien la diferencia entre la gracia y el legalismo al oírles hablar. Timoteo no solo les enfrentó en Listra, sino que les siguió hacia la siguiente parada, a la siguiente iglesia. Estos fariseos bien versados debieron sentirse ofendidos de que un joven audaz se les interpusiera. No obstante, el daño fue grande a la iglesia gentil. ¿Volverían estas 4 iglesias a confiar en Pablo? ¿Lograrían sobrevivir este ataque tan temprano en su vida de iglesia? Derbe apenas tenía 16 meses de existir cuando esto sucedió en la primavera del 50. Al mismo tiempo que esta avalancha de difamación irrumpía en todas las iglesias gentiles de la Galacia, Pablo, Bernabé y Tito arribaban en Jerusalén y comenzaban a contar la historia de su viaje a la Galacia. La reacción: gozo puro. Era esta la primera vez que la congregación de la iglesia en Jerusalén veían en persona a Pablo, el convertido. El reporte fue recibido con admiración y con respeto. Pablo está en Jerusalén mientras ellos aseguran que Pablo nunca ha estado en Jerusalén después de su conversión. El hermano del Señor acabó con el debate. Se escribiría y enviaría una carta a los hermanos de Antioquía, firmada y sellada. En ella se haría claro que la circuncisión no era necesaria para la salvación. La carta de Santiago o de Jacobo sería la carta más famosa de la historia. Veamos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no les dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien.
Noten que la carta fue enviada por la iglesia en Jerusalén, sus ancianos y apóstoles, de los cuales no se registran nombres. Los judaizantes están ahora regresando a Jerusalén en la primavera del 50. En 5 años, Juan Marco habrá escrito su versión del Evangelio de Jesucristo. Judas y Silas están ya por regresar a Jerusalén cuando Pablo y Bernabé deciden visitar las 4 iglesias de nuevo, sin saber lo que han hecho los cristianos judaizantes, que han visitado la Galacia. Bernabé desea volver a llevar a Juan Marcos con ellos, y Pablo enfáticamente rehúsa la propuesta. Los 2 misioneros toman rutas distintas de aquí en adelante. Bernabé va con Juan Marco a Chipre, mientras que Pablo toma por compañero a Silas. Pablo se queda con la carta enviada a las iglesias de la Galacia. Fue en este momento en la historia que Pablo recibió noticias de la Galacia. Los hermanos judaizantes que estuvieron en Antioquía estuvieron también en todas las iglesias de la Galacia. Pablo también se entera de lo que ellos han dicho acerca de él, y esto lo enfurece. Ahora Pablo toma su pluma y comienza a escribir una carta a las iglesias afectadas. El enfado de Pablo se deja sentir en cada sentencia escrita en los primeros 2 capítulos. Pablo no conoce sus nombres, pero sí reconoce que el daño que han infringido es muy grande para las iglesias que lo han experimentado. Es el momento ahora de que vayas a tu casa, de que vayas a tu cuarto y leas completamente la carta a los Gálatas.